John Silence Radio. Rosario Blanco, de J. F. Aceves. Historia original de John Silence Radio. Con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. En la voz de John Silence. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Parte 5. Carta número 15. La carta número 15 se encuentra incompleta. La parte central está llena de sangre y con caracteres ilegibles. La carta se reanuda en una segunda parte. Ella descubrió que yo no reconocía el lugar y comentó que estaba cerca de Pashla. De inmediato recordé el nombre, el lugar abandonado, las ruinas del pueblo que había sucumbido al fuego y a los deslaves como castigo de los dioses por haber sido asentado en sitio sagrado. Parte ilegible de la carta. Reanudación. Soy bióloga, dijo Pamela cuando recuperó el aliento. Participo en una investigación muy complicada. Un lío al que me metí para apoyar a la doctora Sarah Hill, mi maestra de entomología. Ricardo es un aracnólogo de intercambio de la Universidad de Santiago. A él fue quien lo picó el alacrán. Venimos de lejos, de Cuetzalan. Ahí está nuestra base de investigación. Pero estamos acampando en las ruinas de Pashla desde ayer. Venimos a Ostomán a recolectar especímenes, pero las autoridades no dejan que nos acerquemos. Es increíble. ¿Puedes creer que han mandado militares para buscarnos? Este asunto es más grave de lo que imaginé. No me imagino qué esconden. Terminó de hablar. ¿De qué asunto estás hablándome?, pregunté. De que en este sitio han pasado cosas, doctor. ¿Cómo te llamas? Soy Alfonso Cruz. Ok, doctora Cruz, dijo ella con una sonrisa apesadumbrada. Pongo a tu conocimiento que el aracnólogo Raimundo Mejía Leiva, junto con un par de entomólogos, desaparecieron hace un año en este lugar. No es oficial. Las autoridades municipales de Veracruz dicen haber encontrado sus cuerpos en Tecolutla, pero mi asesora, la doctora Sarah Hill, está segura que no fue así. Ellos habían abierto la investigación que nosotros estamos retomando. Ayer en las ruinas de Pashla hallamos casquillos de balas y la credencial de Hugo Garza, uno de los científicos desaparecidos. Pero, ¿qué es lo que quieren evitar o qué está ocurriendo? ¿Por qué los mataron?, pregunté. No quieren las autoridades que la universidad ande por estos lugares. La mayoría de los sitios arqueológicos han sido saqueados. ¿Sabías que hay vestigios de culturas pasadas que han sido escondidos? Han venido científicos de otros países a llevarse lo encontrado, antropólogos de Estados Unidos, equipos completos de Europa que buscan y trabajan en esta zona en total secreto, me dijo ella. Nosotros no venimos a tratar tales asuntos, confirmó. En Ostomán descubrimos un nuevo espécimen de alacrán, pero es tanto su miedo y su delirio persecutorio que tenemos que escondernos de los militares para continuar con nuestra investigación. Nosotros no venimos a saquear tumbas ni a investigar cosas arqueológicas. Pamela me miró. Sabía que era un poco incrédulo. Escuché que Ostomán es un territorio de cuevas, lejos entre los cerros de por allá, dije señalando el lugar. ¿Nadie de este pueblo tiene alguna razón para ir ahí?
¿Qué es lo que ustedes han encontrado? ¿De qué se trata su investigación?, pregunté. Es un sitio desolado, respondió ella. La gente tiene terror a las ruinas de Pashtla, y Ostomán está a tiro de piedra de ese lugar. La investigación que llevamos es muy importante. Hemos descubierto una nueva especie de arácnido. Aún más peligroso que Centruroides noxius, hemos encontrado al Centruroides de Turvatus en las cuevas de Ostomán. El perturbado. Así decidimos nombrarlo Ricardo y yo. Es un arácnido extremadamente peligroso. El suero parece no tener inferencia en el poder de su neurotoxina. ¿Estás hablándome que encontraron una nueva araña?, inquirí azorado, imaginando aquella criatura que causa fobia, un diminuto monstruo del cual el hombre ignoraba por completo su existencia, pero que era terrible. «Ay, doctor, no seas tonto», respondió Pamela, retando mis conocimientos con una juvenil y burlona sonrisa. Un arácnido no siempre tiene que ser una araña. Los alacranes también son arácnidos, al igual que los ácaros y los vinagrillos, y... La interrumpí. Ya decía yo que esos horribles insectos tenían que ser de la misma familia. Eres un bruto, refrendó ella. No son insectos, son arácnidos. Son los depredadores de los insectos. Algo así como los leones para las cebras. Y son astutos. Se esconden en las paredes, bajo las rocas, se mimetizan. Son excelentes cazadores. Centruroides turbatus es una nueva especie que descubrió el doctor Mejía Leiva. No sé ni siquiera cómo pudo él llegar hasta este alacrán, escondido en medio de las montañas. Nos ha llevado meses encontrarlo. Y finalmente lo hallamos dentro de las botas de Ricardo, justo en el momento cuando él introducía su pie derecho. ¿Entonces lo picó el alacrán que acaban de descubrir?, pregunté. ¿Y no venían preparados con suero antialacránico? Sí, es por eso que necesito tu ayuda. He aplicado a Ricardo 3 ampolletas sin resultado. Ya no me queda otra dosis. Creo haberlo dejado estable, pero no lo sé. No sé si va a recuperarse. Mientras caminaba, Pamela guardó silencio con una creciente preocupación. Lo que escuché me dejó perplejo. Si no habían servido 6 ampolletas de suero antialacránico, de nada servía el botiquín que yo traía. Nunca jamás había visto que alguien necesitara más de una dosis de este suero. Generalmente el tratamiento funciona a la perfección con la primera dosis. Pamela parecía azorada. Recobró el camino, arrastrando sus botas, enfrentándose a la maleza con una esperanza rota, con algo que se daba a descubrir como resignación. El camino de venida seguramente le había sido largo y el de regreso, gracias al supuesto atajo, estaba siendo trabajoso. Llegamos al verde y caudaloso río de la Virgen de la Cañada. El agua avanzaba con fuerza en dirección contraria a nosotros, arrastrando el extraño barro rojo que venía desde la espesura de los matorrales del cerro. El río pasaba por una zona empedrada, donde la corriente se dividía en brazos de agua que saltaban entre las rocas hasta caer a una pila donde se arremolinaba, posicionándose a seguir su cauce. Estiré mi mano a Pamela para ayudarla a cruzar saltando las rocas. Ella simplemente frunció la boca, sopló el cabello que acariciaba su frente y se lanzó hacia el cauce, chapoteando con fuerza, con el agua hasta su cintura y haciéndose de las rocas para avanzar más rápido.
Aunque yo quise hacer lo mismo que ella, no pude. Mi estatura es inferior y no poseía ni la experiencia ni el dominio para hacer esa clase de cosas como de explorador. Así que con toda la vergüenza del mundo, salté entre roca y roca. Imagino me veía yo como un gordo horrible, como una caperucita roja. Obviamente me caí y el agua me revolcó hasta que ella regresó por mí y me llevó a la orilla ayudándome a no resbalar en las musgosas piedras. Discúlpame, soy un ridículo. Sí, lo eres. Pareces de esos pandas que no pueden quedarse en paz, dijo sonriendo. Entre nosotros había una vitalidad casi tangible, y esa era la energía de la juventud, la misma vitalidad que sería clave para librarnos, si me lo permites decir, de aquella estúpida maldición que estábamos adquiriendo solo por ir a recoger asquerosos alacranes. Después de cruzar el río, caminamos, o mejor dicho, trepamos colina arriba y nos internamos entre veredas de la sierra, perdiéndonos entre las montañas. John Silence Radio. Se apreciaba en el ambiente cierta paz virginal. Las aves dejaron de escucharse. En nuestros oídos estaba solo el constante zumbido de los insectos y el murmullo de las ramas de los árboles al mecerse. El aire no era fuerte, pero sí inquietante, diferente, frío y con una frescura penetrante. Las copas obstruían la entrada del sol, y fue necesaria una rama para abrir la maleza, porque en ese tramo el suelo estaba tapizado de helechos de mediana altura y casi se había perdido la vereda. La subjetiva lejanía a Rosario Blanco me tenía intranquilo. Ciertamente ya habíamos caminado un largo trecho entre matorrales y el tiempo había transcurrido de manera tan efímera que aquella caminata que parecía de media hora bien podía haber sido de 2 o 3 horas. Miraba pasar cientos de troncos, saltábamos pequeñas barrancas y descendíamos entre pastos que me llegaban a la cintura, chapoteábamos en medio de grandes charcas. Asignaba a Rosario Blanco nuevas atribuciones. Aquel pueblito, hasta cierto punto seguro, estaba en medio de un territorio tan salvaje y natural que arrebataba al instante todo sentimiento de tranquilidad. Habíamos cruzado el río, cosa que yo nunca había hecho, y a partir de ese punto el camino era completamente desconocido para mí.
De momento no percibía cuán desamparados estábamos, hasta días después, cuando Pamela confesó que nunca había recorrido tal atajo y que solamente se había guiado por su instinto. Con todo aquello, yo seguía sin percibir algún motivo de alarma palpable. Avanzábamos más arriba y llegamos a un pequeño valle repleto de enormes y extrañas rocas. No habían sido dispuestas por manos de hombres. Las rocas parecían de origen marino, erosionadas por el paso del agua, formando figuras que desafiaban la razón. Estábamos a gran altura y dudé si alguna vez estas tierras hubieran estado sumergidas en algún cenozoico océano. Tal vez ni siquiera era eso. Podíamos estar en el cráter de un volcán apagado y ese valle bien pudo ser hace cientos de años un gran lago. Pero al cruzar un arco de piedra, el azar del destino y el deterioro del tiempo pasaron en segundo término y mi conciencia dio un giro radical. Una muralla de silencio estaba alrededor de todo ese sitio que parecía una antigua ciudad. Singularmente conservaba lo que se entendía como una muralla y restos de edificaciones. Parecía imposible porque todo eso fue tallado por la naturaleza y evocaba a mi memoria otro lugar cercano a Zacatlán llamado el Valle de las Piedras Encimadas. Era curioso, pero este sitio, aunque parecido al otro que ya había visitado, poseía su propio encanto. Para empezar, era doblemente grande. Nos acercamos rápido, pero yo sentía que lo hacíamos lentamente. Las rocas eran más grandes también. Cuando por fin nos internamos en el valle y estuvimos en el centro, supe de inmediato que mi percepción había sido certera. Aquello no podía ser otra cosa más que una mítica y antigua ciudad. Y también percibí que el lugar no tenía el encanto que creía. Kinametin fue la palabra que vino a mi mente. Los gigantes de Torquemada. ¿Estos eran tal vez los vestigios de su cultura? La extraña región era una combinación de cielo, viento y rocas, una avenencia perturbadora que se mostraba como el centro mismo de una gran comarca. Me sugería algo monumental y funesto, algo muerto que por el hecho de tenernos en el centro, poco a poco volvía a la vida. Esa inquietud no estaba constituida por temor, admiración o extrañeza. Algo más allá de mi cerebro captaba un mensaje,
como una energía que recorría mi cuerpo desde los pies hasta mi cabeza. Relacionaba todo nuevamente a ese sentir de insignificancia que la naturaleza profería en remotos sitios. Tenía una borrosa idea que no comprendía plenamente, salvo por la urgencia que empezaba en mí por salir de ahí. La marea, aquella sensación de huida y miedo. Aquí era su origen. Pamela sentía la marea también. No me decía nada, pero tras admirar un poco el valle desde el centro, bajó la cabeza y caminó con prisa hasta haber salido de él, no deteniéndose ni siquiera a voltear entre las pequeñas colinas para cerciorarse de mi cercanía. Fuimos avanzando, aún bajo la presencia de las altas rocas, pero el poder electrizante del valle iba quedando atrás. ¿Qué había sido aquella sensación? En ese momento lo ignoraba, y aunque hoy lo comprendo un poco más, en realidad es un profundo misterio. Creo firmemente que la naturaleza no solo está constituida por las plantas o los árboles, los animales y los fenómenos meteorológicos. Creo que en algunas ocasiones la naturaleza se personifica a sí misma en algún particular sitio, resultado de su propia creación, y que hay energías y poder. Y no sé cómo explicarlo además, pero sé que hay algo del otro lado del muro de nuestro propio entendimiento. Isabel, yo vi cosas hacia el final de mi estadía en Rosario Blanco, pero no sé si fueron reales. De haberlo sido, entonces ese valle sí había sido una ciudad maldita que guardaba una especie de vida, poseía cierta conciencia de que nosotros, humanos modernos a fin de cuentas, no pertenecíamos a su esencia, ni a su origen, ni a su razón de ser. Éramos aborrecidos, pero no por nuestra fuerza, éramos aborrecidos por nuestra insignificancia. Sentí la pelea de dos leones. La presa solo observa, los titanes están muy por encima de ella. John Silence Radio. Caminábamos ya fuera del valle y comenzábamos el descenso del cerro. Volteé de nuevo para ver aquellas rocas y vi a una de ellas como un rostro mirando al lado contrario de nuestro camino. Me trajo a la mente los moáis de la isla de Pascua. Tuve la extraña sensación de que aquellos espíritus nos habían perdonado la incursión en sus dominios porque éramos tan pequeños para ellos, o a lo mejor porque verdaderamente no cargábamos maldad en el corazón y no íbamos a matar ni a talar árboles, ni siquiera a intentar destruir aquellos parajes. Fuese lo que fuese, éramos extraños, intrusos en sus dominios, y esa sensación nos siguió todo el camino. Tenía la boca seca y me dolía la cabeza. Ya me estaba deshidratando. Tras el valle, Pamela había dejado de hablar y el propio descenso confería velocidad a sus pasos.
A veces la perdía de vista, pero evitaba gritarle. Un grito en ese sitio hubiera sido aterrador, porque algo me dictaba que teníamos que pasar desapercibidos. Sería mejor para nosotros que fuese así. Vi a lo lejos una construcción pequeña, el campanario viejo y descarapelado de una iglesia. Habíamos llegado a las ruinas de Pashtla. Frente a nosotros se extendía un camino terregoso que descendía ligeramente rodeado de grandes árboles que lo ensombrecían. Las plantas y árboles creaban una espesura que aminoraba la sensación de encontrarnos en un pueblo abandonado. Del pueblo casi no quedaba nada. La vieja iglesia carcomida por las lluvias y el sol. En el centro, una plaza que aún mostraba pedazos de adoquines apuntando hacia las nubes, muros que habían pertenecido a casas grandes, tal vez haciendas en épocas remotas. No lo sé, todo parecía tan viejo y abandonado. Entre los árboles que circundaban Pashtla había algo que me estrujaba el corazón y me provocaba un miedo inexplicable. Escondidas entre las marañas de plantas había más de aquellas rocas que habíamos visto en el valle, en la cima del cerro. No eran muchas, si acaso tal vez 3, pero por su enorme tamaño era imposible que pasaran desapercibidas. Pero eso no era todo. Muchos de los muros que aún estaban de pie pertenecían al mismo tipo de roca que la de aquellas formaciones. Supuse que habían sido extraídas y utilizadas para construir el pueblo. Se podía ver aún en el suelo la cicatriz donde habían sido dinamitadas. La misma iglesia estaba erigida en parte por ese tipo de piedras. Aquella iglesia. El miedo creció cuando la reconocí. Era la iglesia de mi sueño. Vi las entradas vacías, donde alguna vez estuvieron los grandes portones de madera. Vi el piso que aún se conservaba blanco, el lugar donde la sangre corrió como un río y me capturó. Pashtla era el poblado de mi pesadilla. Temblé de terror cuando reconocí entre los escombros de los portones las grandes cadenas que se empleaban para cerrarlos. Por supuesto, Pamela era ajena a esas macabras memorias. Muy naturalmente, ella se abrió paso entre las plantas y penetró en la oscuridad de la iglesia. Yo me hice el fuerte, me apreté el cinturón y la seguí. Olía a humedad y a suciedad. Todo el piso de la iglesia tenía una costra café que era el excremento de los murciélagos. La luz del sol entraba por diversos agujeros que estaban en el techo.
Las paredes eran verdes, musgosas y rugosas, paredes de roca antigua que seguramente resguardan el secreto de la desaparición del pueblo. Había una charca en casi la mitad de la nave y en la charca saltaban algunas ranas. Su curioso sonido rompía lo tétrico del lugar. Pamela corrió y chapoteó la charca hasta llegar a la parte trasera del altar mayor, y por el sonido de sus pasos supe que estaba subiendo algunas escaleras. Crucé la charca, que era más profunda de lo que había previsto. Mis ojos se habían adaptado a la penumbra. Podía ver en los redondos techos pinturas de ángeles y de un señor que, al parecer, era la representación de lo que mucha gente llama Dios Padre. John Silence Radio. Algunas partes de la iglesia eran profundamente oscuras. No fui directamente tras Pamela. En la parte baja del altar, justo a un lado de la pila bautismal que yacía desquebrajada en el piso, había una entrada hacia un piso inferior. El lugar llamaba mi atención de sobremanera. El agujero era tan oscuro como un abismo y de él emanaba un frío aire con un aroma a vejez. Por milagro que pude encender mi cipo y observé más allá. Había unas pequeñas escalinatas que conducían a lo que parecía otro altar. Abrí mi caja de pescador y saqué el frasco de torundas de alcohol. Me alegré cuando vi que traía conmigo un par de vendas. Encontré en la orilla del recinto un fierro oxidado. Lo tomé y enredé algunas torundas con las vendas. Una perfecta pero pequeña antorcha. Al principio había aprendido muy poco, pero al pasar 2 minutos supe que me serviría perfectamente para explorar. Por unos minutos me olvidé de Pamela. Caminé con cuidado porque el piso parecía roto y además hueco. Lo hice pegado a la pared, iluminando con mi antorcha todo lo que me llamara la atención. En realidad, en aquel lugar solo había restos de madera podrida, lo que creo que alguna vez fueron las bancas. Había por todos lados cilindros terrosos. En aquella oscuridad parecían ratas, pero al iluminar uno de cerca pude ver una cruz dorada en un marco rojo. Eran pedazos de cirios pascuales. Di una vuelta a toda la periferia. No había nada interesante. Mi instinto de Indiana Jones se sentía tan abrumado. Pero antes de salir, llegó a mi cabeza una pregunta clara, una duda que me hizo descubrir aquel misterio. ¿Y de dónde rayos salía el viento entonces? Seguí aquella ráfaga con mi dedo húmedo, tal y como había visto en las películas, pero no sentí el menor cambio de temperatura. Yo de verdad no servía para esas cosas, pero casualmente se me ocurrió inspeccionar detrás del altar. Había un hueco para colocar a un santo, pero la pared se partía en dos justo detrás del nicho.
Me asomé un poco y vi otro desnivel. Una emoción tonta corría por mis venas. Investigar, descubrir. No tenía temor. Pamela, la superchica, andaba por allá arriba. Entonces decidí bajar. Fueron solo una docena de escalones los que me posicionaron en otro sitio, una derruida sala donde yacían 3 confesionarios de hierro. La simple imagen de aquellos 3 cubículos negros me puso los pelos de punta. Pero lo que me llamó la atención no fue aquello. A un lado, la pared estaba totalmente destruida. Los ladrillos estaban sumergidos hasta la mitad en el charco que inundaba todo el salón. Esperaba encontrar tierra o cimientos detrás de aquella pared destruida, pero lo que estaba ahí era más que eso. Entre los ladrillos pude ver huesos humanos, huesos pequeños. Un minúsculo fémur se partió a la mitad cuando lo pisé sin darme cuenta. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué estaba eso ahí? ¿Qué significaba todo aquello? La pared que encontré era de las piedras oscuras que estaban justo afuera de la iglesia y tenía grabado en ella a una deidad. No sé verdaderamente a qué cultura pertenecía, pero no recuerdo haber visto esa clase de jeroglíficos en documentales, ni en el Museo de Antropología, ni en ningún otro lugar. Había también inscripciones en los muros. Me acerqué y toqué aquella pared grabada. Parecía hueca. Seguramente había otra habitación del otro lado. En una orilla de aquella sala, una boca como de lobo me saludaba con su frío aliento. Era el hueco por donde venía el aire. Quise ir a echar un vistazo, pero por primera vez en mi aventura me detuve. Aquella iglesia, como la mayoría en México, había sido construida sobre un templo antiguo y la curiosidad podía llevarme de sala en sala hasta perderme. Pero mi decisión esa tarde había sido continuar explorando, así que caminé hacia el hueco. Escuchaba un raro sonido en el aire. No puedo decir que eran voces, pero sí una especie de zumbido que provenía de aquella zona. Esperé así, apacible, tratando de respirar lento para no interferir en mi sentido auditivo, hasta que mi imaginación me traicionó y pensé que podían ser avispas o una serpiente de cascabel. El zumbido de repente subió de volumen y yo me asusté cayendo de espaldas en la charca. Mi encendedor salió de mi bolsillo y mi antorcha se mojó. Quedé en completa oscuridad.
Oh, Dios mío, de verdad que no puedo explicar el absoluto terror que sentí en ese momento. Estaba en unas ruinas, en cuartos oscuros y recovecos escondidos, un lugar donde nadie podría encontrarme si me perdía. Busqué en vano el encendedor en la charca, pero solo llené mis manos de un musgo negro y fétido. Mi sentido de orientación comenzaba a fallar, pero yo por instinto me arrastré hacia atrás, mojándome por completo con aquella agua maloliente, enterrando mis dedos en lodo y musgo, esperando sentir a mis espaldas las escaleras que me habían conducido a ese sitio. Al sentir el escalón chocar contra mi espalda, me puse de pie y corrí escalones arriba con todas mis fuerzas, evitando voltear hacia los confesionarios, temiendo encontrar algo dentro de ellos. Pero mis pies húmedos resbalaron en los escalones. Estiré mis brazos y mis manos se intentaron asir, pero no había nada en esa profunda negrura. Caí de espaldas y me desmayé al golpearme la cabeza. John Silence Radio. Sexto sueño. Tenía la cara sumergida por completo en el agua que entró a mi boca. Tenía un gusto a algas, a tierra, a podredumbre. Levanté el rostro y vi los 3 oscuros confesionarios. Ya no estaba en la oscuridad, había una tenue y rojiza luz. No quería saber ni me interesaba conocer la procedencia de esa iluminación. Quería salir huyendo de ese sitio, salir de la iglesia, ver de nuevo la luz del sol. Intenté incorporarme, pero el golpe que me había dado en la cabeza me mantenía muy mareado. Respiré profundo mientras me arremangaba las mangas. Me quedaría así 2 o 3 minutos hasta restablecer el equilibrio. El viento frío que procedía del boquete en el muro traía consigo el extraño murmullo, a veces fuerte, otras inaudible. Pensé en Pamela, en que seguramente ya me estaba buscando. Me dispuse a ir a su encuentro y esta vez pude ponerme de rodillas. El zumbido aumentó estridente. ¿Qué era eso que se escuchaba? Y de pronto se apagó por completo.
Hijo mío, habéis decidido venir a confesarte. La pregunta despedazó por completo el silencio sepulcral y mi frágil sensatez. Era un tono fuerte, firme y claro, tenía un acento español muy marcado. El tono de la pregunta era malintencionado. Parecía amable y cortés, pero al mismo tiempo feroz e imperativo. Una pregunta tan firme que permitía solo un sí por respuesta. Creo que me oriné en los pantalones. Me abstuve por completo de responder. Ni siquiera quería pensar de dónde diablos venía esa voz tan viva. Me puse de pie y quedé mirando de frente hacia los confesionarios. Ahora estaba seguro que la voz procedía de uno de aquellos recintos. Te habéis librado de la trampa del maligno. Habéis dejado de adorar a los demonios. Venid aquí. Debéis confesarte. Otra vez esa voz, en su tono, me ordenó acercarme al confesionario. Mis rodillas se doblaban de miedo. Sentí que esa voz escuchaba mi mente porque lo que dijo terminó por hacerme llorar de terror. No tengáis miedo. Estabais perdidos, como bestias, pero vuestro misericordioso Señor os ha encontrado. No podéis salir de aquí si no confesáis tus pecados. ¿Acaso queréis acabar quemado como tus hermanos? ¿Quemado? Me pregunté en voz alta. Sentí escalofríos al escuchar mi voz, tímida, sumisa y confundida, cortada por el llanto, una señal terrible que estaba dándole a aquella persona de que me aterrorizaba. No esperé más. Me di vuelta y me dispuse a correr escaleras arriba, pero ahí, a 3 escalones de mí, había 2 oscuras figuras. La tenue iluminación me reveló, pasado unos segundos, que eran frailes. Vestían unas túnicas de color café, pulcras y lisas. Anudado a su cintura, un grande y dorado rosario. No podía ver sus ojos, había oscuridad debajo de sus cejas. Eran altos y delgados, sus facciones finas y estilizadas. El color de la piel de ambos se veía tan pálido que asemejaban 2 figuras de cera. Movían los labios, hablaban entre sí sin despegar su vista de mí. A veces les entendía y escuchaba en sus murmullos oraciones, pero la mayoría del tiempo no podía comprender lo que decían porque parecía que sus murmuraciones eran en varios idiomas. Reían y musitaban contentos, me señalaban con sus dedos huesudos. No parecían personas, tenían algo extraño en sus movimientos y en sus expresiones frías, en la profundidad terrible de sus cuencas oculares, donde no podía yo distinguir ni siquiera el brillo de la pupila.
John Silence Radio. Sentí una mano sobre mi hombro y al girarme vi al tercero de los frailes sujetándome. Descubrí que los tres eran idénticos entre sí. Las mismas manos, las mismas facciones. El fraile abrió su boca donde vi también una oscuridad profunda detrás de sus dientes blancos y perfectos. Venid al confesionario. Aceptar la verdad que la Santa Iglesia Católica tiene para vosotros. Lo que menos me interesaba a mí era meterme a esa jaula oscura y oxidada que era el confesionario, pero aquellos tres frailes que me rodeaban estaban obligándome con sus rostros de muerte y sus manos frías que me tomaban y me llevaban a ese sitio. El zumbido no se escuchaba más. Ahora venían gritos desde afuera y un terrible olor a quemado, a piel quemada, como cuando en el quirófano del hospital se llevaba a cabo alguna amputación. ¿Queréis entonces ir con tus hermanos? ¿Queréis entregar tu alma a la serpiente, a los demonios que adoráis? Decidme si tenéis arrepentimiento, indio. Me dieron ganas de arrojarlos y decirles que no me arrepentía de nada, pero su presencia me ocasionaba un absoluto e indescriptible terror. Asentí en silencio, tragando saliva, tratando de no mirarlos porque la extrañeza de su esencia me intimidaba al grado de querer gritar. Me llevaron a empujones al confesionario y cada uno de ellos entró a ocupar su lugar. Solo uno se quedó a mi lado y con la fuerza de su mano me obligó a doblar las rodillas. Él entró del otro lado de la casilla y escuché cómo crujieron sus rodillas al sentarse. Hubo un silencio total. Entre la rejilla podía ver la silueta del fraile que esperaba atento a escucharme. No veía sus ojos, pero percibía una mirada penetrante, pesada del otro lado de la rejilla, que en su mayor parte estaba ya carcomida por el tiempo. Ave María Purísima. El dejo de su voz nuevamente esperaba una respuesta. No era religioso. Cuando era muy niño, mis padres habían asistido a una iglesia extraña donde se tenía que ir de blanco, pero al parecer no me habían bautizado ni confirmado, ni había hecho mi primera comunión,
ni nada de nada. Aunque alguna vez estudié el librito de catecismo en solidaridad con un vecino, en esta circunstancia no sabía cómo debía responder. Ave María Purísima, repitió con frialdad. Y entonces cometí la peor estupidez. De mi boca surgió lo primero que vino a mi mente. ¿Llena eres de gracia? La verdad recordaba que eso era lo que proseguía en la oración. Sin embargo, era obvio que esa no era la respuesta que debía ofrecer. Incluso sonó de una forma tan estúpida. Cerré los ojos preguntándome por qué había dicho algo así. La criatura, porque no sé si deba llamarle hombre, se levantó y se quedó paralizado con la oscuridad de su rostro sobre mí. En esa cara por primera vez pude ver algo. No puedo describir exactamente lo que sentí, pero vi en él incomprensión, fastidio, odio y rencor. Salió como flotando de su cubículo y se dirigió hacia mí. Los otros frailes al instante se acercaron también, rodeándome. Bajé la mirada evitando sus caras de locura, pero oía quejidos de ellos como sonidos guturales incomprensibles. Tuve curiosidad y levanté la vista. Los tres monjes no podían hablar porque sus bocas ahora se encontraban como remendadas con un hilo que se veía oscuro y tenso por la sangre seca. Sus movimientos se habían hecho grotescos y raros. Me tomaron por mi ropa y me arrastraron rumbo a lo desconocido a través de túneles hoscos y plagados de un misterio amenazador. Escuchaba de pronto cantos y volteaba y alcanzaba a ver otros altares donde frailes entonaban lúgubres coros hacia figuras oscuras y sangrientas que simbolizaban a sus santos. A veces escuchaba bebés. Los oía llorar desesperadamente entre gritos de mujeres que estallaban en llanto cuando los niños no se escuchaban más. Llegamos a un salón amplio con una silla en el centro. Me arrojaron con fuerza hacia ella y yo por inercia me senté. Me levantaron de inmediato y desgarraron mis ropas con desesperación. Después de un golpe en la cabeza me obligaron a sentarme de nuevo. Amarraron mis brazos en las recargaderas del mueble. Me obligaron a juntar las piernas a la altura de las rodillas y las anudaron también. Uno de los frailes vociferó frente a mí acercando una vela a mi rostro. Con la luz de la llama descubrí que no tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías y negras como de calavera. Vi también que su piel se había tornado flácida y arrugada. Sus dedos eran casi hueso. Emanaban de aquella criatura sonidos horribles que yo no podía entender.
Movía sus labios tratando de despegar la costura de su boca, pero no lo conseguía. Como la visión era horrenda, miré hacia el piso, pero él jaló mis cabellos hacia arriba y seguía emitiendo ruidos acercándose a mi rostro. Esperaba una respuesta a su grotesco lenguaje, a lo que yo respondía a gritos. Le preguntaba qué era lo que quería, por qué me habían llevado a ese lugar. Pero su expresión se endureció y con la mano abierta me propinó media docena de bofetadas con la palma de su mano y con el rostro. Su fuerza era descomunal. Mi nariz sangró y sentí que sus fríos dedos habían lastimado mis ojos. Jaló de nuevo mis cabellos y me obligó a mirar esas horribles cuencas vacías. Vagamente escuchaba un canto de frailes, pero también gritos, más gritos. La criatura caminó hacia atrás en cada paso. Su cuerpo se encorvaba y se movía de forma grotesca, veloz y antinatural. Los otros dos se unieron a él y en ese caminar amorfo salieron de la habitación a velocidad imposible para un humano. Empecé a escuchar risas, carcajadas de hombres, voces españoladas, gritos, llantos y lamentos de indígenas, de mujeres que suplicaban en sus lenguas, a mi parecer prehispánicas. Veía pasar por la puerta a los frailes arrastrando a otros pobres como yo con mala suerte. Vi que uno de ellos se escapaba, un joven moreno y fuerte, pero como saltan las arañas, el fraile se arrojó contra él y en un brinco horrendo lo había hecho caer. Los otros dos lo tomaron por las piernas y lo arrastraron. Seguramente habían llevado al muchacho a un lugar contiguo porque las criaturas habían llegado conmigo otra vez. Sus rostros eran más horribles. Ahora tenían la boca cosida, pero en expresión de sonrisa. Los hilos plasmaban en ellos una carcajada eterna y diabólica. Una voz surgió del interior de ellos. Una voz que no necesitaba esa boca ni esos labios para hablar. Escuchad a Dios misericordioso. Venid con nosotros. Los santos han rogado por tu alma. Dejad tu inmundicia y transformad vuestra vida a la Iglesia Católica. Escuchad a Dios misericordioso. Venid con nosotros. Los santos han rogado por tu alma. Dios misericordioso. Dejad venid con nosotros. Los santos han rogado por tu alma. Vuestra vida a la Iglesia Católica. Misericordioso. Venid con nosotros.
Los santos han rogado por su alma. Resonaba en ellos la letanía como si de cajitas musicales se tratasen. Se inclinaban perdiendo la vitalidad y luego eran exacerbados por una fuerza macabra y diabólica que estaba dentro de ellos. Venid con nosotros. Los santos han rogado por tu alma. Venid con nosotros. Los santos han Mientras uno se movía con energía, los otros temblaban y se encorvaban. Y así era con cada uno de ellos. Luego, de ellos surgieron voces oscuras que se expresaban en palabras de idiomas desconocidos, aberrantes y satánicos. Sujetaron mis manos y con sus propios dedos, que tenían la fuerza de un endemoniado, tomaron mis uñas y comenzaron a extraerlas una a una. El dolor fue indescriptible. Se nublaba mi vista y mi corazón quería desgarrarse en cada latido. Suplicaba y gritaba, y ellos no entendían. Se regocijaban con sus torcidas sonrisas y se emocionaban cada que sacaban sangrante alguna de mis uñas. Se reían y saltaban, la lanzaban al oscuro rincón y se disponían a sacar la siguiente. Frente a mí había otra silla. En medio de mi agonía escuché gritos de mujeres que se acercaban. Las criaturas tuvieron curiosidad y voltearon a ver lo que acontecía. Llegaron corriendo 3 monjas con una indígena en brazos. No pude ver sus caras porque se agachaban igual que los frailes. De repente se desmayaban y de repente se activaban. Pero inmediatamente supe que eran el mismo tipo de demonios. «Ya tomé el té, hermana», decían y gritaban en coro. «El alma aún no ha penetrado en el cuerpo. Tiene menos de 30 días». Una de las madres levantó su mano y propinó una cachetada a la indígena, que no pasaba de 15 años, y le gritaba: «No volvéis a decir que fue el Santo Padre quien te preñó. De otra forma, os la veréis conmigo». Los monjes gritaban enloquecidos, contentos por lo que veían. Yo estaba lleno de espanto y dolor. No podía limpiar el sudor de mi frente, por lo que la sal que escurría a mis ojos me impedía ver claramente. Como ratas hambrientas, las criaturas se arrojaron hacia la mujer, hacia su vientre, y con sus manos golpeaban y apretaban. La pobre joven, gracias a Dios, se había desmayado. Vi que en medio de sus piernas escurría agua y luego sangre. Las criaturas demoníacas levantaron un feto sanguinolento.
Para nada tenía 30 días. A mi parecer, tenía poco más de 4 meses. Vi sus brazos inmaduros moverse. Fue una visión espantosa. No podía soportar todo eso. Las criaturas lanzaron contra la pared al feto y luego corrieron entusiasmados. Y con estruendosas carcajadas se remolinaron en el piso y lo devoraron. Yo sentí horcajadas y vomité. Miraba el vómito sobre mi cabeza y mis manos todas llenas de la sangre que emanaba de los agujeros donde estaban mis uñas. Uno de los monjes se levantó con la boca y las manos llenas de sangre y gritó: ¡Alfonso! Y gritaba una y otra vez: ¡Alfonso! 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 John Silence Radio. Abrí los ojos y susurré maldiciones. Y golpeé el rostro de Pamela, que estaba frente a mí, gritándome. Ella se retiró molesta al sentir el golpe que le di en su nariz. A mí eso no me importó. Miré mis manos. Mis uñas estaban en su lugar debajo de una capa de lodo oscuro. Todo había sido una pesadilla. Ahí estaban los confesionarios negros a nuestras espaldas y extrañamente el lugar tenía un nuevo aroma. El de la sangre. Me incorporé y, aún mareado, tomé a Pamela de las manos y salimos, tropezándonos con los escalones y resbalando con el lodo. Frente a los oscuros y podridos retablos, ella intentó hablar, pero no la dejé. No me detuve hasta que logré salir de esa maldita y destruida iglesia. ¿Qué te pasó? Tardé más de 2 horas en encontrarte. Ella gritó sacudiéndome de los hombros. Jadeante, suplicaba una explicación. Yo estaba sin habla. A espaldas de ella podía ver el extraño valle con enormes rocas. Sacudí mi cabeza y froté los párpados con mis puños para asegurarme que era realidad lo que estaba viendo. Las figuras ancestrales de piedra se estaban moviendo. Aquellas siluetas deformes tomaban sentido en su estructura. Eran gigantes que habían estado hincados, tirados o enterrados hasta la cintura. Se incorporaban y la tierra y las plantas caían de ellos, liberándolos del hechizo que los había hecho permanecer inmóviles por cientos y miles de años. Sus movimientos lentos eran ágiles, ponían sus manos sobre la tierra para ayudarse a salir de la montaña, con cierta suavidad, evitando dañar los árboles, evitando hacer ruido. En ese valle alcancé a ver 5 figuras de regular tamaño. La más enorme era casi del tamaño de un viejo ahuehuete. Percibí que la marea surgía de aquellas figuras. Su propia existencia emanaba hacia nosotros de forma intangible, casi como un fuerte olor penetrante hasta el alma, un poder avisor y dominante.
Algo invisible que surgía de ellos y que nos envolvía provocaba lo mismo que un depredador a sus presas. El horror agitó los pilares más importantes de mi existencia. Sentí que perdía el control de mí mismo. Me mareaba y me sentía pequeño, muy pequeño y absolutamente inútil si aquellos gigantes se acercaban. Yo era insignificante ante el poderío de esas cosas. Se activó en mí la señal de salir huyendo despavorido. La iglesia comenzó a crujir. Otro gigante trataba de emerger. La pared de la iglesia estaba justo en su abdomen. De la tierra salieron sus brazos, repletos de insectos y raíces, y sujetando el muro, lo movía lentamente, tratando de separarlo de su cuerpo. Sus párpados de roca se abrían mostrando unos profundos y enigmáticos ojos verdes como el agua de los cenotes. Pamela y yo rompimos el miedo que nos mantenía inmóviles y corrimos colina abajo, y corrimos sin mirar atrás. Final de la carta número 15. Desperté sobresaltado, preguntándome si aún me encontraba en el sueño o en la realidad. Escuchaba a Pamela. Sus gritos se oían lejos. Los ecos de mi nombre llegaban impasibles hacia mí. Lo que me había despertado había sido el terrible frío. Grité el nombre de mi compañera y una punzada de dolor aquejó mi cabeza. Observé de nuevo los confesionarios en la penumbra y pude ver que algo se movía dentro de ellos. No puede ser, pensé. ¿Acaso seguía en la pesadilla? ¿O ahora sí había despertado? Respiré profundo y con resignación. Esperé a que reptaran hacia mí esas horribles criaturas vestidas de monjes. De reojo vi que algo se movía en el confesionario. Saltó hacia afuera y apuntó hacia mí con su rosada nariz. Parecía una rata, pero era muy grande, a lo que concluí que se trataba de un tlacuache. Nunca había visto uno en vivo, pero esta era la copia a calca de lo que vi alguna vez en un libro. Lo que no me gustó es que caminara directamente hacia mí. Como no quería un doloroso tratamiento antirrábico, me puse de pie en segundos y retrocedí. Mi altura espantó al animal que se escabulló en algún recoveco. A mis espaldas escuché a Pamela cerca pronunciando mi nombre. Aquella aventura me había dejado una herida en la frente y toda la ropa llena de apestoso lodo. Hubo que regresar al oscuro lugar para buscar la caja de pescador con los medicamentos. Tuvimos que rasgar parte del chaleco de Pamela
para efectuar mi curación, ya que gracias a mi poderosa antorcha nos habíamos quedado sin vendas ni gasas. Pamela estaba nerviosa. Me había dicho que Ricardo debía estar en la iglesia esperándola, pero no lo había encontrado. Le pregunté por qué habían quedado en ese horrible lugar, y ella me explicó que era el sitio más fresco en los alrededores. Cuando dejó a su compañero, ya cursaba con fiebre. Era muy mala señal. Comenzaba también a paralizarse sus piernas. Si no le había hecho efecto el antídoto, a estas horas del día, el tipo debía estar ya muerto. Pero si había sobrevivido, sentí escalofríos con el solo hecho de pensar que tal vez se hubiera extraviado en la serie de cuartos y túneles que yo había descubierto. Pero hecha ya mi rudimentaria curación, nos dispusimos a buscar al dichoso chileno. Árboles y matas habían crecido en torno a la mayoría de los muros que aún se mantenían en pie. Casi no se podía distinguir el empedrado de las calles y las enormes rocas, los gigantes, que habían estado por muchos años en ese paraje. Lucían dinamitados y quebrados ahí donde estorbaban para la construcción de casas. Eran más de las que en un principio había contado. Y no sé si fue a raíz de ese sueño, pero desde aquel día me quedó muy claro que aquellas figuras eran entidades vivientes y adquirí la habilidad de encontrar la posición en la que se encontraban, ya sea encorvados o hincados. Dios mío, de verdad que esas cosas existen. Anotaciones. Fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Así están tenidos por bárbaros y por gente de bajísimo quilate. Como según verdad, en las cosas de policía, echan el pie delante de muchas otras naciones que tienen gran presunción de políticas, sacando fuera algunas tiranías que su manera de regir contenía. Fragmento de Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrito por Fray Bernardino de Sahagún. No te pierdas nuestro próximo episodio de Rosario Blanco, solo por John Silence Radio. John Silence Radio.